tardes, esto es el cuarto episodio de Analizando entre tres. Yo soy Edgardo Vicentí, hoy con María Lourdes Santiago, Anthony Maceira y Rafael Tatito Hernández. ¿Cómo están? Saludos, todo muy bien, gracias. Saludos, un placer como siempre compartir con ustedes. Saludos, igualmente todo muy bien y un placer estar aquí compartiendo con ustedes nuevamente. Bueno, estamos en semana de primarias, así que yo creo que hay que empezar por ahí. Y el primer tema, o la primera pregunta es, ¿cómo vieron lo que ocurrió el pasado en el voto adelantado del partido PNP? No hubieron suficientes papeletas en ciertos sitios, se está hablando de que había resultados que se estaban saliendo, que no habían estar saliendo. ¿Creen que tengamos problemas en las primarias este próximo domingo? ¿O creen que esto es algo que se soluciona para las primarias? ¿Y qué creen que ocurra como resultado? ¿Cómo ven los resultados saliendo? Maceira, ¿puedes arrancar? Pues, ¿verdad? Todos vimos el resultado de unas cosas que se venían denunciando desde hace un tiempo. La Comisión Estatal de Elecciones venía denunciando la falta de recursos para poder llevar a cabo esto. No es, ¿verdad? No es un secreto que aquí hay múltiples factores fuera del control que afectaron esto. ¿Verdad? Y cuando me refiero a la preparación en sí para la primaria, tú tienes el COVID, los empleados que estuvieron mucho tiempo fuera. Recuerdo que luego que se restablecieron las operaciones de la Comisión Estatal de Elecciones, hubo unos días donde se tuvo que desalojar la comisión, etcétera. Pero al final, pues todos vimos que hubo errores que son inaceptables, ¿verdad? El derecho, uno de los derechos más sagrados en la democracia es el derecho al voto. Y las personas que habían solicitado su voto adelantado no lo hicieron por gusto y gana, lo hicieron porque había una necesidad. Lo hicieron porque por distintas condiciones, distintas razones, no podían o se les hacía incómodo acudir el próximo domingo. Así que lo que ocurrió es inaceptable. Ahora, agua pasada no mueve molino, corresponde que se rectifique, que se corrija. Ya, según leí hoy en los rotativos, ¿verdad? Pues tanto el presidente del partido como la Comisión Electoral informaron distintas medidas que se están tomando. Leí que van a haber más camiones en ruta. Aquí uno de los asuntos que hubo fue que los camiones que de ordinario salen desde el día antes, ¿verdad? Cuando digo los camiones, son los camiones que llevan los maletines de las votaciones. Aquí muchos salieron el mismo día. Entonces, en vez de ser un solo camión para cada destino, pues a veces hubo unos camiones que tenían 6, 7, 8 paradas distintas. Esos problemas operacionales de logística, pues resultaron en lo que vimos. Afortunadamente se subsanó, ¿verdad? Todos esos electores que habían solicitado su derecho al voto adelantado, que no lo tuvieron y que no lo pudieron ejercer, tendrán la oportunidad de hacerlo el domingo a través de las filas preferentes que tendrán en los centros de votación. Tatito, cuando uno le pregunta al pueblo, a varias personas en el pueblo, su sentir sobre la Comisión Estatal de Elecciones, muchas personas no entienden por qué existe esta comisión 4 años, todo el tiempo operando y el dinero que se gasta anualmente, y que en un momento como este, que literalmente you have one job o 2 jobs every 4 years, cada 4 años tienes 2 cosas que hacer, las primarias y las elecciones, y que dejen caer la bola tan grande. ¿Cómo usted lo ve? ¿Que usted cree que hace falta reforma en la comisión? ¿Tiene que cambiar algo? O sea, alguien tiene que ser responsable por esto, porque decir que va a votar el domingo de manera expedita, si yo no estoy en Puerto Rico el domingo por alguna razón, o sea, ya no puedo votar. ¿Cómo usted lo ve? Yo siempre voy a preferir invertir dinero en garantizar la democracia, en gente buena que esté garantizando el derecho del elector, que en vez de invertir en plomo, en sitios donde no hay estructuras transparentes como la de Puerto Rico. Obviamente, esto es sin hablar de las nuevas reformas que ha tratado de implementar y ya hemos empezado a ver los resultados de la política pública del PNP, pero hasta hace unos días atrás nuestro sistema era un sistema balanceado, que precisamente está estructurado para velar entre 3 partidos, ¿verdad? Típicamente que no se falte, ¿verdad? Que no se incumpla. Yo considero que hay que hacer unos ajustes desde el punto de vista operacional durante el año y hay unas competencias que pueden hacer y ser efectivos, pero no eliminar la comisión. Eso es muy peligroso, y tampoco eliminar el balance electoral que siempre obviamente se ha mantenido. Ahora, yo veo esto un poco diferente a como lo ve Maceira. Yo lo veo con más malicia.
Las primarias las corren los partidos, no las corre la comisión. La comisión es un facilitador, pero es el partido el que opera. Da casualidad que los que están dirigiendo los trabajos en la comisión son gente de Wanda Vázquez y son gente de Rivera Chat. El que salieran estos troces tarde, eso yo no lo veo silvestre. El que la logística fueran 5 o 6 paradas, donde nunca, por años, por décadas, nunca se ha hecho así, tampoco lo veo silvestre. Lo hicieron de esa manera porque no tenían la mayoría de los votos proyectados para efectuarse a través del voto adelantado. Y se vio al final del día. Al final del día está entre 7-3, 8-2 los votos a favor de Pierluisi en vez de Wanda Vázquez. Así que ellos trataron de dilatar, obstaculizar el voto. Esta gente son bien peligrosos y están dispuestos a hacer cualquier cosa. Y cuando uno tiene balance proporcional, se hubiera evitado esto, ¿verdad? Y ahí empezamos a ver la política pública y el control de una figura. Esto se puede repetir en las elecciones y podemos tocarlo después, ¿verdad? Porque ya es otro tema, pero se puede volver a repetir, ya no entre intrapartidos, se puede repetir contra el PIB y contra el Partido Popular. Así que para mí yo lo veo súper peligroso y hay que obviamente restablecer la política pública que estaba antes. María Lourdes, ¿cómo usted lo ve? Mira, señalamientos como los que tú haces, de que la comisión no debería estar funcionando todo el tiempo, fueron los que llevaron a la reforma electoral del Partido Nuevo Progresista. Y ahora, en lugar de tener a una comisión bajo el control o la jurisdicción de varios partidos, tenemos a una comisión estatal de elecciones gobernada por un solo partido. El partido que no pudo llevar a cabo el modesto ejercicio electoral del voto adelantado. Aquí de lo que estamos hablando es de 21,000 electores, un universo pequeñito de electores, haciendo algo que se ha hecho muchas veces. Y no hay forma de justificar ninguna de las serias irregularidades. Los camiones se esperaba que llegaran el día antes y las HIPs estuvieron trabajando hasta las 12 de la noche. Nosotros tuvimos gente que cerró la HIP a las 12 de la noche porque de la comisión el PNP le seguía diciendo no, si ese material va a llegar, ese material va por ahí. Cuando llegó el material al otro día, de una forma, esto nunca había pasado. El material tiene que llegar dividido por colegios electorales. Llegaban paquetes que estaban papeletas vivas todas juntas. En algunos sitios no llegaron las de alcalde, en otros no llegaron las de la legislatura. Estaban los oficiales de las HIPs manejando papeletas vivas, que es algo profundamente irregular. La función de la máquina de escrutinio, de contabilizar, eso solamente se puede activar por consenso en el momento en que comienza el conteo de votos. Sin embargo, hemos visto cómo ha habido resultados dando vueltas por ahí. Es algo profundamente irregular que revela de cuerpo entero la vocación del PNP de la trampa. Y no es que lo diga yo desde la oposición. Hemos visto desde el fin de semana a los directores de campaña de ambos bandos, de Pierluisi y de Wanda, acusándose mutuamente de que tú eres un mentiroso y el otro no, el mentiroso eres tú, acusándose de tramposos entre ellos. Si eso es al interior de gente que, ¿verdad?, debe comulgar la misma ideología, se podrán imaginar cómo va a ser el día de las elecciones. Todo esto que ha pasado tiene que ser un incentivo para que los que estamos en la oposición movilicemos a las funcionarias y funcionarios de colegio, que son la única garantía que tenemos de que haya transparencia el 3 de noviembre. Moviendo de tema, estamos viendo esa incapacidad del fin de semana de llevar una preelección, o sea, un voto adelantado de manera coherente, de manera satisfactoria. La semana pasada también vimos que el día antes de la tormenta se fue la luz por 4 horas, el día de la tormenta se fue la luz a medio mundo, el viernes todavía a mitad del país, 130,000 personas no tenían luz. Y ayer renuncia José Ortiz, o más bien le piden la renuncia y pues él entrega su renuncia. ¿Cómo ustedes ven esto? ¿Es simplemente una movida política? Porque a mí lo que me preocupa es, está renunciando José Ortiz en medio de una privatización con Luma del tendido eléctrico de la transmisión. La gobernadora dice que no tiene a una persona pensada para reemplazarlo. O sea, tú le pediste la renuncia a una persona que lleva dirigiendo la autoridad por 2 años, estás en medio de una privatización, estás a meses de las elecciones, por lo cual regular a alguien va a ser bien difícil. Estamos improvisando justo antes de las primarias para ganar un par de puntos porque la semana pasada perdiste ahí, o esto tenía que pasar. ¿Cómo usted lo ve, María Lourdes? Bueno, yo creo que José Ortiz demostró que le queda grande el puesto, y no solamente por lo que ocurrió la semana pasada,
Desde que llegó, aquí se han quedado muchos asuntos pendientes en la Autoridad de Energía Eléctrica y ha habido señalamientos recientes de parte de autoridades federales. La falta de preparación para un fenómeno atmosférico, según relató Tomás Bonessen, el director regional de FEMA, se estaba reuniendo desde junio con gente de Fortaleza, advirtiendo los mínimos, y aquí, como si no pasara absolutamente nada. Ni la Agencia para el Manejo de Emergencias ni la Autoridad de Energía Eléctrica tomaron las providencias que naturalmente había que iniciar ante lo que estaba ocurriendo. Queda pendiente el recobro o el resarcimiento por lo que ocurrió con Whitefish y con Cobra. Recordarás aquel apagón de Cobra que le costó millones a los puertorriqueños y puertorriqueñas. José Ortiz tampoco hizo, mira, aunque uno sea el defensor o defensora número uno de la privatización, el contrato con Luma es malo, las condiciones son tremendamente onerosas para el país. Pero algo hay que reconocer, el problema no es un solo individuo, aquí hay unos problemas estructurales de la Autoridad de Energía Eléctrica que no se van a arreglar ni con la privatización ni con la designación de una persona en particular, porque tienen que ver con el privilegio que se le ha concedido a ciertas personas, a ciertas entidades. El cuatrienio pasado se hizo una investigación en el Senado, una investigación tripartita, donde se detalló cómo la compra de combustible en Puerto Rico estaba en manos de un puñado de personas que no tienen que rendirle cuenta a nadie lo supervisa. Cientos de millones de dólares al año, quedó demostrado, nosotros conseguimos la prueba de que había un traqueteo con unos laboratorios que estaban certificando como de primera calidad combustible que era de tercera y se estaba pagando a sobreprecio. La investigación se extendió y se demostró que lo mismo estaba ocurriendo también en la Autoridad de Carretera. La Asamblea Legislativa, de forma tripartita, con evidencia, hizo el trabajo, pero si no hay la voluntad política de atender el problema, que insisto, no es de un solo individuo, pues entonces vamos a seguir cargando con las mismas deficiencias que en el caso de energía eléctrica tienen repercusiones específicas en la capacidad económica del país y en el costo que va a representar la privatización para todos los puertorriqueños y puertorriqueñas. Tatito, ¿usted cree que este es el momento para José Ortiz irse? ¿Debió haberse ido antes o debemos tener algún tipo de liderato en la autoridad hasta el mes de noviembre, enero y después hacer la transición? Obviamente yo no comparto la política pública de Ortiz. Él verdaderamente no cumplió con la ley cuando se aprobó para poder reestructurar la autoridad, que lo que se criticaba era un monopolio, y lo que está haciendo es pasar de un monopolio público a un monopolio privado, así que no hay un cambio. Lo que se presentó por Seyhammer y por Batia era una diversificación de ofrecimientos en la isla, mayor participación de los sectores. Obviamente yo siempre he visto que cuando tienes un acuerdo con un sindicato, yo creo que eso es diversificar también, darle participación. Yo creo que excluirlos no era la manera, y la forma de hacerlo, pues ahora con la salida de él, esto sencillamente es otra entidad más del gobierno que queda céfala. Este es el estilo de Wanda Vázquez. Vamos a estar claros, ella es consistente. Cada vez que tiene una controversia, ella no te aguanta dos primeras planas, aunque tenga razón la persona que tenga en su gabinete, y personas así son bien peligrosas para gobernar. Yo los he criticado los míos como lo he criticado a los azules. Tú no puedes gobernar sencillamente leyendo las primeras planas de los periódicos todas las mañanas, porque imagínate, eso es ingobernable. Tienes que presentar al país, mira, esto fue un error, vamos a hacer las acciones correctivas, pero ella sencillamente está pensando en el próximo domingo. Ella no está pensando ni en Luma, ni en la energía, ni que esto es un motor económico para el país. Está buscando la manera de buscar más de esto y está agotando todos los remedios que tenga para buscar personas que se puedan motivar a votar por ella el próximo domingo. Tengo que comenzar diciendo que pues, José Ortiz es mi amigo, una persona que lo conozco desde administraciones anteriores donde yo laboraba en el Senado y él estuvo en la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado, y me consta que lo que él expresó a los medios, que su compromiso inicial había sido de 2 años, eso es una realidad. Él, desde que asumió el cargo, pues él le esperaba estar 2 años, eso se retrasa precisamente por la negociación de Luma. En el proceso de la transacción con Luma,
siempre se entendió que no se podía cambiar la cabeza, en este caso el CEO de una empresa, en la transacción más grande que está viendo Puerto Rico, ¿verdad? Por lo que eso podía repercutir. A eso súmale el proceso de reconstrucción, que también pues se están llevando a cabo unas negociaciones sumamente importantes con FEMA desde hace algún tiempo ya. Y pues, ¿verdad? Ese disloque que podía causar el cambio en la alta gerencia era el factor por el que el entonces director José Ortiz tuvo que aplazar su renuncia, y también es la razón por la que anteriormente la gobernadora Wanda Vázquez había aguantado el palo a pesar de los múltiples reclamos de renuncia o de la salida de José Ortiz. Pues debemos recordar que este no es el primer exabrupto que pasaba bajo la administración de Ortiz. Hubo un sinnúmero de reclamos, un sinnúmero de instancias donde la gente reclamaba ¿verdad? Su salida, donde inclusive se llegó a pensar hasta aquí llegó, pero precisamente por la importancia de mantener continuidad con esos dos asuntos es que la había mantenido en el puesto. Disculpa, Masaira, pero ante esa realidad que me estás diciendo que yo la puedo entender muy bien, pero el acuerdo con Luma se concretó, pero sí, estamos en medio de transición, por lo cual todavía soltar al director es algo fuerte, y más en medio de una temporada de huracanes. Y cuando conseguir a alguien va a ser bien difícil porque la gobernadora puede acabar su término en un par de meses, por lo cual nadie va a entrar a esa posición. A eso iba ahora. A eso iba ahora. ¿Verdad? Se mantiene la necesidad de tener esa continuidad. Yo te diría que ahora el proceso de transición puede ser igual o más importante que el cierre, ¿verdad? Máxima en una transacción que ha levantado serios cuestionamientos sobre el proceso, sobre la manera en que se va a cumplir con la ley, porque recordemos que la ley de APP es clara en que los derechos que tengan aquellos empleados que se vayan a absorber se tienen que honrar, no hay excepciones. Mantener eso en este proceso de transición puede ser igual o más importante que era el momento del cierre. Haber cambiado el director ejecutivo no va a cambiar la situación. Esto no se va a resolver de un día para otro. Lo hemos visto, ¿verdad? En instancias anteriores, como ocurrió en el Departamento del Trabajo. Aquí no es que hubo un cambio en el secretario y de momento se resolvieron todos los problemas. Así que para contestarte la pregunta, entiendo que definitivamente hay un cálculo político, ¿verdad? Hay un cálculo que lo que está pendiente es a lo que viene el domingo que viene, y tal vez pensaron que iba a tener un impulso adicional en términos electorales que definitivamente no lo tuvo. Para entrar al último tema, ayer se noticia que me pareció interesante, y es que un juez federal en Puerto Rico declaró, pasó sentencia sobre un caso y dijo que no pueden negarle el SNAP y el Social Security Income a los puertorriqueños, al igual que parte del Medicare, las ayudas a las personas más pobres de Medicare y Medicaid, porque viola los derechos de igual protección de las leyes de los Estados Unidos. ¿Cómo ustedes ven esto y por qué no están todos los partidos ahora mismo simplemente unidos apoyando esto? Y, o sea, ¿por qué esto no es el tema todos los días en televisión, radio, cada vez que sale alguien de un partido a hablar, cuando esto significa 2.5 billones de dólares para las personas más pobres de Puerto Rico? Tío, ¿puede empezar? Porque para los partidos esto es un issue de estatus, y dañan el tema cada vez que van a llevar un planteamiento sustantivo. Para mí esto es un asunto de derechos civiles, es un asunto de lo que es el derecho que tiene el ciudadano americano, no importa la situación que haya el estatus en Puerto Rico. Ese es el planteamiento en derechos, por ahí es que va, igual protección de las leyes, que esos derechos sí son aplicables en Puerto Rico. Hay otros derechos estructurales que no, aunque hay un caso que todavía está vivo, que eso se va a pleitear en su momento. Pero la realidad es que, porque los partidos pueden llevar un mensaje, y si leíste algunas de las noticias, pues los PNP dijeron, pues este es el problema de inequidades que tiene que ver con la estadidad, y los populares van a decir, ¿viste cómo se puede tener billones de dólares bajo el Estado Libre Asociado? Y esa es la demagogia típica. Y yo entiendo eso, ¿verdad? Las encuestas, cuando tú analizas en un partido, por lo menos el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista, si tú dices la palabra en el Partido Popular Estado Libre Asociado, el 80% de las personas lo gitea. O sea, la gente dice, este es de los míos. Y en el caso del Partido Nuevo Progresista, si tú dices 25 veces, es un discurso de quizás 10 palabras, la estadidad, la gente se emociona. Y esto, pues, estos temas, pues, traen ese fútbol. Yo creo que esto es un caso importante,
hay intervención por parte de la congresista Nidia Velázquez. Esto es un caso que creo que está retando a Ledo, que es el caso Liding en este caso, que tiene unos elementos de que hacer estos cambios en Puerto Rico podría tener una modificación de lo que es la economía del país, porque hay una desproporción en recursos, de que supuestamente Puerto Rico no aporta las contribuciones, pero cuando tú analizas desde el punto de vista contributivo, Puerto Rico está en como 15 o 16 entre las jurisdicciones que más aporta contribuciones. Así que esto se va a retar de nuevo y va a chocar con la decisión de Valedo, que fue un caso, para cerrar y no extenderme mucho, de una persona que recibió los servicios en Puerto Rico, vivía en Estados Unidos, comenzó recibiendo los programas de Estados Unidos. Cuando vino acá, el Seguro Social estaba cobrando el dinero. Y el caso se resolvió, obviamente no en beneficio al retirado. Cuando estaba haciendo el research para esto, Tatito, me di cuenta que el caso Baello Madero, que entiendo que es el mismo que usted está hablando, se resolvió, hubo en el circuito de apelaciones en Boston, se vio y se resolvió en abril. Tiene hasta septiembre, la persona tiene hasta septiembre. Puede, pero el caso está vivo. Se resolvió a favor de él, por lo que yo entendí. Sí, bueno, el gobierno federal está en oposición a la decisión y él tiene hasta septiembre para poder apelar. El gobierno federal está diciendo los tres planteamientos que te acabo de decir, que afecta a la economía del país, que en Puerto Rico no se pagan contribuciones de individuos. Y ahí va a haber un debate si el análisis es el de individuo o como jurisdicción, y obviamente el hecho de que no aportan desde el punto de vista de individuo al sistema. Esto pues va a depender de lo que argumente, pero yo creo que va a llegar al tribunal y podrían consolidarse todos estos casos llegando al Tribunal Supremo. María Lourdes, ¿cómo usted lo ve? Bueno, podemos tratar de argumentar cuáles son los méritos jurídicos o de derechos civiles o desde la perspectiva del Estado benefactor de los dos casos que todavía están pendientes. Pero vamos a terminar, Edgardo, como los monjes medievales, como el debate medieval de cuántos ángeles caben en la cabeza del alfiler. Porque a la hora de la hora se trata de una decisión eminentemente política, como ha sido el caso de la función de los tribunales de Estados Unidos en torno al tema de Puerto Rico desde principios del siglo pasado, con los casos insulares. Y lo que hemos visto en las esferas más altas, particularmente en los casos que ha resuelto el Tribunal Supremo y que involucran las funciones de la Junta de Control Fiscal, es una voluntad política de los Estados Unidos de subrayar lo inferior de nuestra situación. O sea, el tribunal ha reiterado, y esto desde decisiones que vienen de abajo de la jueza Taylor Swain hasta decisiones del Tribunal Supremo, que toda función gubernamental en Puerto Rico, absolutamente toda, es una concesión unilateral de los Estados Unidos que como se dio se puede quitar, y que literalmente si mañana los Estados Unidos tomaran la determinación de eliminar, de sacar del medio, de desbancar a todas las funcionarios y funcionarios electos, tienen la capacidad de hacerla. Esa es la naturaleza puesta al desnudo del Estado Libre Asociado. Las determinaciones que se tomen en cuanto a asuntos que afectan a individuos, como el pago de ciertas ayudas de beneficencia, van a depender de cómo eso encaje en el proyecto mayor de los Estados Unidos para el destino de Puerto Rico. Aparte de eso, creo que es importante hacer el comentario de que el debate siempre termina siendo de cómo seguimos perpetuando la pobreza. Toda la gestión jurídica, política, destinada a ver cómo perpetuamos los fondos que dependen, naturalmente, de que la gente sea pobre, si no, no van a recibir ni un centavo, pero ningún esfuerzo genuino para salir del nivel de pobreza en el que vive más de la mitad de los puertorriqueños y puertorriqueñas. Yo entiendo ese punto muy bien, pero dado el que mañana podemos tener 2.5 billones de dólares en las manos de las personas más pobres del país. O sea, yo estoy muy de acuerdo que a largo plazo y a mediano plazo tenemos que estar pensando en cómo solucionamos la pobreza, cómo sacamos personas de pobreza y los movemos permitimos que vivan vidas dignas y tengan la capacidad de dinero para vivir vidas dignas.
¿Cómo es que ¿sabes? ¿Por qué no entrar todos los partidos y apoyar esto y salir como país? Es que es completamente inmaterial lo que digan los partidos, es completamente inmaterial. Si me preguntas a mí, yo creo que los Estados Unidos nos deben a nosotros mucho más que eso, y aún más, que el gran mantengo en Puerto Rico no es el mantengo individual, es el mantengo corporativo, que permite que haya aquí corporaciones que se lleven ganancias que suman $33 mil millones al año como mínimo en los últimos años y aportan cero. Estamos comentando porque, o sea, si es totalmente inmaterial, bueno, pues la lucha por la estabilidad y independencia dentro de Puerto Rico es totalmente... Ya sabes, lo que queremos es precisamente, ustedes están ahí para influir sobre esa lucha. Sí, pero estoy respondiendo a tu cuestionamiento particular, que creo que es como pensar de por qué nos unimos todos detrás de una petición para que los fondos de beneficencia le lleguen a todo el mundo. Para mí eso no es compatible con el futuro que yo quiero de Puerto Rico. Yo no quiero que la gente viva de la beneficencia. Yo creo que aquí el llamado tiene que ser a desarrollo económico. Ok. Maceira, ¿cómo usted lo ve? Mira, primero tengo que decir que aquí sí han habido líderes, por lo menos de mi partido, que han celebrado esta decisión. Está el presidente del Senado, que hoy escribió unos asuntos, ¿verdad? O unas expresiones en su Facebook, lo vi también en una entrevista, también leí unas expresiones de la comisionada residente en Washington, Jennifer González, y tengo que discrepar con Tatito, ¿verdad? Aquí siempre va a salir el asunto del estatus. O sea, lo que pasa es que tú no puedes separar los dos asuntos. Esto es un caso que su génesis surge precisamente del discrimen que se ha llevado contra los puertorriqueños por cuestión del estatus. Si nosotros fuésemos Estado, si nosotros tuviésemos senadores y representantes, esto es discrimen que no pudiese ocurrir. Claro que celebramos que perdóname. También tendríamos 20% más de impuesto personal. Pero eso es parte de lo que discute el propio tribunal, ¿verdad? Las contribuciones federales, de hecho, ese es uno de los argumentos que levantaba el Estado, para poder, que levantaban los Estados Unidos, para poder levantar o argumentar que había una base racional que justificara el discrimen contra los puertorriqueños que residen en Puerto Rico. El gobierno federal levantaba 3 asuntos. Uno de ellos, el que menciona Tatito, ¿verdad? Que esto iba a afectar la economía de Puerto Rico. El otro era el costo que tendría este programa para el gobierno federal si se extendiera a Puerto Rico, o estos 3 programas si se extendieran a Puerto Rico, y el tercero es el asunto de las contribuciones. Y el propio tribunal analizó ese argumento y dijo al gobierno federal, en Arriba Habichuela, lo siento, no tienes razón, porque el índice de pobreza en Puerto Rico es tan y tan alto que las personas que te están solicitando esto, como quiera que sea, no te pagarían contribuciones federales. Así que tú no me puedes utilizar a mí un supuesto de que no pagan contribuciones cuando estos son personas que si tuviesen ese mismo ingreso en cualquier estado de la nación no tendrían que pagarte contribuciones. Así que ¿verdad? Este caso, que es una extensión del caso de Baello Madero, que el caso de Baello Madero lo que hace es precisamente que cuestiona o reta 2 casos viejísimos, Califano, que es del 1978, y el de Harris versus Rosario, que es del 1980, que ambos casos desde hace ya 40 años lo que hacían es básicamente pues permitir o validar este tipo de discrimen a la hora de asignar estos fondos a Puerto Rico. Creo que esto, ¿verdad? Es un gran logro, es una gran ¿verdad? Noticia, pero no es suficiente, ¿verdad? Esto es un parcho a lo que es el problema de fondo, que el problema de fondo aquí es uno de estatus. Aquí estas personas radicaron este pleito hace más de 2 años, Edgardo, y ahora es que se viene a resolver a nivel de instancia, que ahora conllevará todo un proceso de apelaciones, que probablemente este caso llegue al Supremo, y esas 9 personas que presentaron este pleito no tendrán certeza sobre si le cobijan o no esos derechos hasta que eso llegue a su resultado final. Eso sin entrar en las décadas que llevamos, ¿verdad?, sufriendo este discrimen. Y la única solución permanente a eso es resolver el problema del estatus siendo un Estado. Muchas gracias. Bueno, ya me dicen que tenemos que ir cerrando. Tatito, ¿algún closing statement, algo que quieras responder a eso? Chacho, qué bueno que me diste el break, pero que a la verdad que después de mi opening statement, pues obviamente, pues raise my case, los argumentos de los compañeros, pues ratificaron que esto es un tema que todo el mundo lo va a ver con su crisol. Yo soy bien realista, así que quizás yo por eso soy un outcast en mi propio partido, y yo no soy fanático del tema, de ese tema, no de esa manera. Creo que se puede atender de otra manera, pero yo creo que interesante desde el punto de vista jurídico lo que está ocurriendo, y esperamos que se puedan consolidar todos los casos
y una decisión del Tribunal Supremo que pueda ir por encima de Harris, que eso es lo que estamos buscando, y Califano, y que al final se pueda distinguir que hay unos elementos que son derechos del ciudadano que no están sujetos a los discrímenes y al poder plenario del Congreso y obviamente del gobierno federal. ¿Vas a ir a algo, Fidel? Sí, mira, voy a aprovechar y tengo el caso aquí, de hecho, pues lo estaba leyendo esta mañana y quiero citar al juez. Esto no son palabras de Anthony, esto es una cita directa del juez de distrito. Cuando él comienza el análisis sobre el tercer argumento, que era el del costo que tendría este programa para el gobierno federal, el juez dice, abro cita, facing budgetary constraints, Congress could have spread out benefit reductions equally, or it could have excluded any slice of the population. So, why pick residents of Puerto Rico? Wanting to cut costs cannot explain who gets cut. Cierro cita. Eso es el pensamiento de un juez, es el análisis que hizo un juez o la pregunta que se planteó el juez para decir que este discrimen no era racional. Pero ¿qué nos va a suceder si en un foro de mayor jerarquía los jueces no coinciden con esa interpretación de él? O vamos más allá, la cuestión que plantea el juez es una cuestión política y no una cuestión de política partidista, es una cuestión de política de legislación. Él está planteando cómo el Congreso pudo haber hecho esta distribución distinta. Y si Puerto Rico hubiese tenido 2 senadores y los representantes que les correspondieran, que se estiman son entre 4 y 5, yo te garantizo a ti que ese discrimen no hubiese ocurrido, Carlos. María Lourdes. Hilvanando con este asunto, se nos quedó, Edgardo, el tema de la carta del Departamento de Justicia de los Estados Unidos a la Comisión Estatal de Elecciones, que marca la unión de los Estados Unidos a la campaña de no a la estadidad, descartando de forma tajante los argumentos del Partido Nuevo Progresista, certificando lo que nosotros hemos estado anticipando, que la estadidad lo que necesita es un par de buenos golpes para acabar de desaparecer como opción de la mente fantasiosa de algunos, y creo que esto debe ser un aliciente para seguir movilizando a la oposición a la votación de no a la estadidad el 3 de noviembre. Ni los americanos los quieren. Bueno, esto fue Analizando entre Tres. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos. Nos vemos.